Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 14 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca. Hola, Damián, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, ya hemos empezado las vacaciones, bueno, pseudo vacaciones y seguimos con algunas restricciones de movilidad y eso. Pero bueno, bien, ya ha llegado el buen tiempo. Estoy segura de que ahora Guillermo nos va a contar que él no, que él está pasando frío. Pero aquí, de momento, vamos a mejor. El nivel de un nieve poco menos de frío. Queremos saber, Guillermo. Exacto, por favor. ¿Cuántos centímetros en este momento? Pues se fundió toda, o gran parte, menos las montañas de nieve, y luego lo que ha pasado es que ha vuelto a nevar. Entonces, estamos Sobre ahí nevado, entre que... nevado. Se intuye que llega el buen tiempo, se intuye que llega. Ah, bueno. Bien. ¿Hace calor en algún momento en Quebec? No. Sí, creo que a partir de mayo y hasta septiembre. Ah, ok. Eso, Ya está. Dice la leyenda. Dice la leyenda. La leyenda cuenta. Ok, bueno, ya la vamos a ver. Bueno, hoy tenemos un episodio que todos los fanáticos de Disney en este podcast y en sus familias van a disfrutar muchísimo, que es un episodio dedicado a la última gran película de animación de Disney, Raya y el último dragón. Y tuvimos la increíble suerte de poder entrevistar a la traductora María José Aguirre de Cárcer, a la actriz principal, a la voz de Raya, Alicia Valadez, y al director, que también hizo el trabajo de ajustador, Miguel Ángel Montero. Blanca. Pues sí, así que os los voy a presentar brevemente. Como has dicho, ha sido una suerte, se nos han alineado los astros de poder tenerlos a los tres. Y bueno, por orden estricto así de apellido, porque todos tienen un papel absolutamente imprescindible en la cadena de doblaje, como ellos mismos nos van a contar. Empiezo por María José. María José Aguirre de Cárcer trabaja como traductora audiovisual desde 1987, que se dice pronto. Y a lo largo de estos más de 30 años de profesión ha trabajado para los principales estudios de doblaje y cadenas de televisión. Ha traducido muchísimas series, entre ellas Los Simpson, Futurama, Glee, Seinfeld, Perdidos, Expediente X. Estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan han visto estas series y quizás hayan consumido la traducción de María José. Más recientemente ha traducido Pose, Así nos ven, Twin Peaks y otras películas, también largometrajes, como por ejemplo El regreso de Mary Poppins o Jumanji. Bueno, y la última, uno de los últimos estrenos que ha traducido para doblaje ha sido Raya y el último dragón, que es de lo que más nos va a hablar hoy. También trabaja de vez en cuando dando charlas y talleres en distintas universidades españolas y es socia fundadora de Atrae, que le hemos dedicado a esta asociación un capítulo entero de este podcast y estamos en contacto, ¿no? Hace poco hubo un sorteo en el que Guillermo nos deleitó con una imagen en delantal, así que nada, un saludo a la gente de Atrae. También es una traductora galardonada, ha recibido el premio a la mejor traducción y adaptación para doblaje por las temporadas 22 y 23 de Los Simpson. Y en 2018 ganó el premio a la mejor traducción para cine por Múltiple, que concedió también Atrae. En el 2019 ganó el premio Take a la mejor traducción para doblaje, así que ya veis que una traductora de lujo nos va a acompañar hoy. Sigo con Miguel Ángel Montero. Miguel Ángel Montero comenzó su carrera en Sevilla, en la capital de Andalucía, como actor de doblaje en 1993. Ya veis que también otra persona con una carrera dilatada, ¿no? Al mismo tiempo que empezaba con esa carrera de doblaje, estaba cursando estudios universitarios en comunicación audiovisual y después de licenciarse se trasladó a Madrid, donde continuó con estudios de cine en la ECAM. Siguió su trabajo como actor de doblaje, ha participado en varias series que también seguro que conoceréis, como A 2 metros bajo tierra, Mentes criminales, The Good Wife o, atención, Juego de Tronos, otro bombazo, ¿no? En el 2007 debutó como director y adaptador de doblaje y desde entonces se ha ocupado de la dirección de doblaje y adaptación de diferentes películas y series, entre los que destacan, por ejemplo, True Blood, Mentes criminales, Star Wars Rebels, Killing Eve y más recientemente
la adorada de Damián de Mandalorian, así que creo que Damián debe estar muy emocionado de contar con él hoy. Debo decir que a todos los invitados de hoy los tenemos que invitar después por separado. Sí, porque es bastante... como ya cuentan sus currículum, merecen todos una oportunidad de ser protagonistas exclusivos de Sincronía. Pues sí. Y nada, bueno, también películas, ¿no? Pues el estreno más reciente, de nuevo, Raya y el último dragón. Y una cosa curiosa es que ganó por la misma película que María José, por Múltiple, ganó en la categoría de mejor adaptación para doblaje de película estrenada en cine en la 6ª edición de los premios Atrae. Así que ya veis que además nuestros invitados han trabajado en colaboración antes y también con mucho éxito. Y por último, os presento un poco a Alicia Valadés. En realidad se llama Alicia Fernández Valadés, pero es nuestra primera invitada con nombre artístico. Creo que nunca habíamos tenido a alguien con nombre artístico en Sincronía. Nos vamos para arriba, chicos. Sí. Y bueno, ella nació en Madrid en 1992 y desde pequeña se interesó mucho por el teatro, participó en distintos grupos de teatro amateur, hasta que en el 2014 comenzó a formarse en doblaje y locución publicitaria mientras terminaba los estudios universitarios. En el 2016 empezó a trabajar en doblaje y publicidad y mientras tanto lo compaginaba con seguir con la formación en la Escuela de Doblaje de Madrid. Y desde entonces ha dado voz a campañas de publicidad de marcas como por ejemplo Filadelfia, Neutrógena, Halls, Orero, Samsung, y ha participado en series como Lock and Key, Euphoria, Territorio Lovecraft y en producciones de Disney como Casa Búho, de la que creo que también nos va a hablar brevemente, Ralph Rompe Internet o Raya y el último dragón. Así que nada, ya veis que 3 invitados estupendos van a estar con nosotros hoy. Muy bien, y como siempre vamos a tener nuestras secciones. Hoy el programa da su comienzo con subtítulos con carácter. Guille. Pues yo la verdad es que no voy a sorprender a nadie. Voy a hablar de Raya y el último dragón y de su subtitulación en España y en Latinoamérica. Y tampoco quiero anticipar nada, porque la verdad es que viene ahora justo después, o sea... Claro, trata de no contar demasiadas cosas de lo que van a contar después. Sí, exacto. Sus protagonistas. Pues después hablar de la latinoamericana, así que... Bueno, después de la primera parte de la entrevista vamos a pasar al laboratorio visual. Hoy vamos a hablar de cómo hacer subtitulado en vivo con PowerPoint, así que para cuando si tienen que presentar y quieren que sus presentaciones sean súper accesibles, no se pierdan la sección. Y después de la segunda parte de la entrevista, Blanca, ¿qué tenemos en minutos divulgativos? Pues para enlazarlo un poco con Raya, vamos a hablar de audiodescripción para niños. Muy bien, muy bien. O sea que un programa tiene varios puntos en común. Excelente. Bueno, no los hacemos perder más tiempo porque sé que deben estar súper emocionados de escuchar todo lo que tenemos hoy. Así que comenzamos con los subtítulos con carácter y después la entrevista. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy vamos a hacer honor al título del programa y vamos a hablar, como no, de Raya y el último dragón. Y la primera curiosidad que me gustaría comentar es que de hecho este último dragón, Sisu, es en realidad una hembra de dragón, con lo que uno se plantea si podríamos llamarla dragona. Y de hecho, si vamos al DRAE, veremos que existe la forma femenina del sustantivo, aunque curiosamente solo se ha utilizado una vez en la versión latinoamericana de la película, ninguna en la española de España, seguramente porque es algo a lo que no se le da más importancia, pasa relativamente desapercibido. Y esto me ha hecho pensar en qué otras películas de animación hay personajes femeninos donde podemos tener este problema de traducción. Por ejemplo, en Ice Age, en la segunda entrega de la saga, aparece el personaje de Ellie, que es una hembra de mamut. Y curiosamente se refieren a ella siempre como el mamut o un mamut, porque mamut es una palabra exclusivamente masculina que se aplica a ambos sexos. Lo mismo ocurre con la palabra alebrije en la película de Coco. Los alebrijes son unos espíritus animales que velan por los humanos y se utiliza en masculino tanto para referirse, por ejemplo, a Dante, al perro del protagonista, o a Pepita, que es la felina alada que vela también por la familia Rivera. Y en cambio hay otros seres fantásticos o mitológicos que sí tienen forma femenina, como es el caso del ogro. La hembra del ogro se llama ogresa y esta es la palabra que utilizan en la traducción de Shrek, por ejemplo, para referirse a la princesa Fiona. Lo siento por el spoiler, habéis tenido 20 años para verla. Y en esa misma película, curiosamente, hay un dragón que custodia a la princesa Fiona en un castillo, y ese dragón no es ni más ni menos que una dragona,
y se refieren a ella como tal, entre otras cosas porque en el inglés lo marcan mucho, la llaman Girl Dragon, porque les interesaba por cuestiones de guión, para que luego hubiera un romance con el asno y todas esas cosas que solo tienen sentido en la animación. Y ya que estamos hablando de morfología, voy a sacar otro tema y es el de los sufijos, porque es un recurso que se explota mucho en ambas traducciones al español. Por ejemplo, cuando en inglés dicen little algo, hey there little fella, en ambas versiones al español lo traducen como hola amiguito, no dirían en ningún caso pequeño amigo, ¿no? Otro ejemplo, little cats, gatitos, chiquito, jovencita, pequeñita, cosita, etc. Y aunque la mayoría de estas palabras son muy habituales, algunas se han creado expresamente para la película, como es el caso del apelativo cariñoso que utiliza el padre de Raya con ella, que le dice I love you, my dewdrop. Y ese dewdrop se tradujo para España como gotita, te quiero gotita. O lo mismo con la madre de Namari, que le llama My Little Morning Mist, en España mi pequeña brumita. Pero no todos son sufijos diminutivos, también hay aumentativos. Y en este caso se aplican al personaje de Tong, ¿no? Cuando dicen Isn't that obvious, big guy? No es obvio, grandullón, ese on final se utiliza mucho y además también tiene la connotación cariñosa. También se refieren a él como gigantón, que es una solución mucho más genuina en español que simplemente decir grande o gran. Y ya para acabar me gustaría hablar de un tema que me apasiona, que es el idiolecto, porque Sisu lleva 500 años dormida, con lo cual habla de una forma muy peculiar. Y una de las cosas más destacables de su forma de hablar es que utiliza la palabra people en lugar de decir a person. Entonces dice, and your people, pero hablando solo con raya, o being people is hard. Esto se arregló en la versión latinoamericana donde habla de ser humana, que es perfectamente correcto. Sin embargo, me hizo mucha más gracia en la versión española cuando lo tradujo literalmente, pero quedaba muy gracioso que dijera, y tú eres gente. Ser gente es difícil, ¿no? Y ese uso además pega mucho con el personaje y creo que funciona bien como parte de su idiolecto. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Bueno, nos acompañan 3 personas que nos van a dar muchísima información interesante sobre el mundo del doblaje desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos a una traductora audiovisual con muchísima experiencia, María José Aguirre de Cárcel Moreno. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Alicia Valadés, actriz de doblaje. Hola. Y que ha sido la protagonista de la nueva película de Raya y el Dragón. Ha hecho ella el papel protagonista en la versión de doblaje de español de España. Así que un lujo absoluto tenerla aquí y estar hablando con la persona a la que acabamos de ver en la televisión o en el cine, ¿no? Y tenemos también a Miguel Ángel Montero, otro actor de doblaje con mucha experiencia y también director de doblaje. En concreto también ha dirigido esta película de la que acabamos de hablar, de Raya y el último dragón. Hola, Miguel Ángel. Hola, hola. Muchísimas gracias a los 3 por haber aceptado venir. Y bueno, aunque os hemos presentado ya, si nos podéis contar un poco algo sobre vosotros, ¿no? ¿Cómo fueron vuestros inicios? A los oyentes de En Sincronía les encanta saber cómo han empezado las personas que pasan por aquí en sus andanzas en el mundo de la traducción audiovisual y en el caso de Alicia, pues en el mundo profesional del doblaje. Así que si nos podéis contar en vuestro caso cómo fue este inicio y cuál ha sido vuestra trayectoria. Bueno, pues empiezo yo, que soy la veterana. Yo empecé por casualidad, como suelen ocurrir estas cosas. Trabajaba en algo que no tenía nada que ver, pero una amiga me dijo que había un estudio que estaba buscando traductores, era Technison, y empecé a trabajar ahí con películas muy sencillitas. Después de Technison pasé a Bayra y ya me empezaron a encargar trabajos más comprometidos. Empecé con Los Simpson y bueno, normalmente lo que hacía era pedir siempre el ajuste para ver qué se había entendido, corregir mis errores, y así fue como fui aprendiendo. Luego ya empecé a conocer a otros traductores. Cuando empezó ya Internet, pues ya tuve más contactos y pude ya ir preparándome, hacer algún curso, pero vamos, digamos que soy autodidacta y que he entrado en este mundo un poco por casualidad y llevo pues ya más de 30 años. Sí, menuda casualidad, ¿no? Sí. una casualidad que ha durado. Una casualidad que dejé todo y me dediqué a la traducción porque me gustó muchísimo este mundo.
Bueno, y además, muy, muy humilde, ¿no? Ya hemos dicho de ti al principio que traductora premiada y múltiples veces, o sea que, como decía, un lujo Bueno. que nos acompañes hoy. Muchas gracias. A De ver, nada, a vosotros. Alicia, por ejemplo, ¿quieres seguir tú? Sí, yo tengo que decir que de aquí soy la más novata, porque realmente experiencia solo tengo 5 años, pero por ejemplo el teatro lo llevo haciendo desde que era pequeñita y, llegó un momento en el que me empecé a interesar por el doblaje, pero desde un punto de vista de fan, y me pasaba horas y horas en la página del doblaje.com mirando los doblajes de todo el mundo, hasta que dije, bueno, ¿y por qué no lo intento yo? Y me metí en la Escuela de Doblaje de Madrid y estuve ahí siendo alumna de Lorenzo Beteta y luego pues ya empecé a hacer cosas en 2016, pero muy poquito, y ya pues en torno a 2018-2019 empecé a tener más trabajo y fueron saliendo más cosas y más pruebas y bueno, que salió esto y bueno, yo estoy muy, muy, muy feliz, muy contenta y deseando seguir trabajando duro. Pero vamos, que estoy empezando, estoy aprendiendo de todo el mundo y a seguir así. Hombre, el resultado para los que lo hemos visto yo creo que es fabuloso, ¿no? O sea, aquí mis compañeros sé que te han escuchado también, a ver si me dan la razón. Desde luego, a mí me ha encantado, ¿eh? No tengo mucho más que decir, más allá de que cómo se nota la diferencia entre cuando meten a un famoso tipo Iniesta a doblar y cuando meten a un actor o una actriz de doblaje. No hay color. Ay, muchas gracias. Eso está claro, sí. No, yo lo que puedo decir es que no parece que tuvieras tan poquita experiencia, digamos, aunque igual por lo que veo tenés un montón de cosas así hechas, pero bueno, entonces podemos decir que Raya es tu primer gran protagónico o algo así. Sí. Mi primer papel así importante de cine, desde luego, sí. Bueno, entonces doble alegría de estar acá. Nosotros. Sí. Sí. Bueno, cuando seas rica y famosa, supongo que volverás en sincronía también, ¿no? No creo que llegue a ser eso, pero vale. Esperamos. Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas tú? Pues a ver, yo empecé en el doblaje allá por los años 90, hace bastantes, 20 muchos. Y 20 muchos. Y yo vivía en Sevilla entonces y empecé a hacer doblaje allí, también de una manera un poco casual. No era algo que lo buscase así muy decididamente, pero bueno, pues surgió hacer un curso, surgió hacer una prueba y empecé. Empecé a trabajar allí, empecé a doblar, bueno, muchas cosas, se hacían muchas cosas allí entonces. Una serie muy famosa fue Bola de Dragón, que eso duró años y años. Y luego me trasladé a Madrid en el año 97, no directamente para seguir haciendo doblaje aquí, no era la idea principal, era por estudios. Yo había estudiado comunicación audiovisual y aquí quería seguir formándome en la escuela de cine. Y bueno, pues vine, también hice pruebas de doblaje para poder acceder a la profesión aquí y bueno, pues también metí cabeza rápido, la verdad, no me puedo quejar de cómo fueron los inicios en Madrid. Y ya, bueno, una cosa llevó a la otra. Estuve años trabajando. También la manera de empezar a ajustar y a dirigir fue un poco de casualidad. Un día de repente, una serie que yo estaba doblando al protagonista, la directora... Era una serie que se llamaba La Zona Muerta. Y la directora era Lucía Esteban, una gran compañera. Y bueno, estábamos doblando una temporada, me parece que era la temporada tercera. Ella estaba dirigiendo esta serie, estaba con el doblaje de otra serie también, y le habían llegado, de repente se le juntaron otras 2 temporadas nuevas de otras series que estaba haciendo, total, que decidió que no podía hacerlas todas, tenía que dejar alguna porque era imposible poder hacer todas las series, lleva mucho tiempo dirigir y demás, y bueno, entre sugerencia de ella y propuesta del estudio, me ofrecieron hacerme cargo de la dirección de doblaje de esa serie, ya que yo estaba doblando el papel protagonista, y bueno, pues acepté, y ahí empezó todo. De esto hace ya también unos cuantos añitos, y ahí empezó toda mi carrera como director y ajustador. Y ahora que has probado las dos cosas, actor y ajustador y director, ¿por cuál te decantas? ¿Cuál te gusta más? Hombre, decantarme o sea, no quiero renunciar a ninguna de ellas. O sea, afortunadamente las puedo compaginar. Sigo mis trabajos como ajustador y director
y sigo haciendo mis papeles en películas y series como actor. A veces tengo papel en las series que dirijo, otras veces no. Bueno, eso ya depende así de varios factores, pero ¿qué prefiero? No lo sé. Hombre, a mí me gusta mucho actuar y hacer detrás de un micrófono y digamos es... vas, lo haces, no te vas. Digamos que el trabajo lo haces en el estudio y ya está. El ser ajustador y director es una cosa que te lleva más tiempo, te lo llevas a casa y bueno, pues a veces está bien, a veces te gustaría no tener que llevarte el trabajo a casa, ¿no? Pero bueno, lo hacemos así, no me incomoda una cosa. O sea, no quiero renunciar a ninguna de las facetas de este trabajo. Una pregunta curiosa es que entiendo que como el director del doblaje de esta película habrás elegido tú al reparto de voces, ¿no? A ver, yo hago propuestas para esta película en concreto, para los personajes principales, pedían pruebas. Las pruebas las pedía el cliente, de hecho esas pruebas se enviaban a Estados Unidos, ya el proceso exactamente no te lo sé recomponer, ¿no? de cómo, pero sí el cliente pide pruebas y yo hago sugerencias, o sea, yo propongo el reparto de esas pruebas, entonces elijo las voces, piden 3, 5, 2, depende, ¿no? Se pidieron pruebas para todos los personajes principales, entonces yo ahí hice mis sugerencias y propuse, ¿no? a los actores y actrices que me parecía que mejor podían dar estos personajes. Entonces las pruebas se hicieron y de ahí el cliente eligió el reparto y ya está, así fue el proceso. ¿Y se hace pensando en alguna, o sea, en qué tipo de persona crees que puede poner una voz adecuada al personaje? O sea, ¿qué cualidades de la voz se tienen en cuenta a la hora de decir esta persona le pega a este personaje? ¿O hay algún personaje que digas lo ves y enseguida piensas en alguien? ¿O cómo funciona esto? Porque me parece muy, muy curioso. Hombre, a ver, es un timbre, tienes que tener en cuenta el timbre y la capacidad interpretativa. También hay gente que a lo mejor sí te da un timbre en concreto, pero igual no se mueve, no es tan resuelto en un registro cómico, y para eso a lo mejor prefieres a otra persona, que te puede dar a lo mejor un personaje mucho más cómico, que tiene mucha más chispa a la hora de cambiar tonos rápidamente en una frase, ¿no? En este caso, por ejemplo, el personaje de la dragona era muy así. Son más o menos esas dos las cosas principales, ¿no? A tener en cuenta a la hora de hacer un reparto, el timbre y la capacidad interpretativa del actor. Perfecto. Pues, a ver, en el mundo del doblaje sabemos que hay muchos agentes implicados y lo que os queríamos pedir es que si nos podéis hacer un pequeño resumen de vuestra función dentro de esa especie de cadena de montaje que es el doblaje de una película o de una serie. Y vosotros, en concreto, ¿con qué otros agentes de esta cadena estáis en contacto directo? Cada uno de vosotros, ¿no? Como piezas de ese puzzle. Podemos empezar por María José. Bueno, pues empiezo yo porque además soy la que primero empieza con el material. Sí. Cuando llega. Yo los traductores, el trato con quien negociamos es con la gente de producción, que nos dicen nos preguntan si estamos disponibles, hacemos con ellos un calendario de entregas, según el material que venga, si es una serie, pues cómo podemos ir repartiéndolo a lo largo de las semanas. Luego, estos calendarios no suelen cumplirse, pero bueno, por lo menos te haces más o menos una idea y con ellos negociamos las tarifas y fundamentalmente es con ellos con los que trabajamos. A veces, sobre todo en cine, sí tenemos comunicación yo solo intento tener comunicación con los revisores o con la persona que va a llevar la revisión. Uh-huh. Si tengo algún problema, si me encuentro con un escollo que no sé muy bien cómo tratar, o si cuando me llega una versión ya que ya han trabajado en ella veo que algo no se ha pillado la idea de lo que yo quería expresar con la traducción, pues también en cine, como siempre hay más tiempo, pues también a veces me llama el director o la directora porque tiene dudas o porque quiere cambiar una palabra y no sabe si realmente es la que refleja lo que yo había querido decir en la traducción. En fin, fundamentalmente los traductores tratamos eso con la gente de producción
y ocasionalmente, sobre todo en cine, con la persona que lleva la revisión y con los directores o directoras de una obra de cine, de una película de cine. Me imagino, María José, que en el caso de una traductora como tú, que llevas tantos años trabajando en esto, el nivel de revisiones al que se ven sometidos los textos que tú entregas debe ser menor, ¿no? ¿Tú has notado un cambio en esto? Es decir, bueno, es que yo me imagino a un revisor, ¿no?, que reciba un texto tuyo, que tienes tanta experiencia, que me imagino que ya solo eso debe imponer muchísimo, ¿no?, a la persona que te tiene que revisar. Entonces, ¿tú esto cómo lo vives? Bueno, yo no siempre tengo acceso al ajuste ni a la revisión, con lo cual no sé lo que me han podido cambiar. Y luego también depende de gustos, porque yo tengo un estilo y otra persona puede tener otro estilo que es más apto a lo mejor para una obra en concreto. Y hay veces que, por ejemplo, cuando he subtitulado, que estás ahí haciendo el visionado de la película y tienes al cliente al lado, que ahí sí que puedes comentar en directo de esta palabra así, pues me ha pasado con tener el cliente al lado y decir, no, eso no, esa palabra no. Y yo intentar convencerle, pero sí que esta palabra está muy bien, no. Me acuerdo una vez que el cliente quería poner zorra y yo decía, pero es que eso no lo decimos. Ahora sí que lo dice mucho la gente, pero hace 15 años la gente, bitch, no decíamos, no se traducía por zorra, vamos que... Y ahí estuvimos discutiendo un rato y se quedó zorra. O sea que no siempre ganas, ¿no? Claro, es que ya te digo, es que es cuestión de gustos. Claro. Palabras que yo prefiero, pero no es que esté mejor, es que me gusta más, porque yo la veo como más coloquial o más natural en un momento determinado, pero eso es subjetivo. Vale. A ver, ¿quién se anima ahora? ¿Miguel, sí, por ejemplo? A ver, en el proceso, bueno, yo estoy un poco en contacto con todos, claro, desde la traducción. A ver, ¿preferís que hable de como adaptador, como director o...? O si no, nos podés contar, si no, Miguel, directamente en el caso, vamos a hacerlo más fácil, en el caso de la peli de Raya, ahí contanos cómo fue el proceso en ese caso. Vale, en realidad, bueno, un proceso muy similar a otro, o sea, no ha habido nada en particular que haya sido distinto. Quizás salvo, bueno, que al ser un estreno en cines, se trabaja con preliminar, luego viene otro preliminar. A lo mejor es un poco más laboriosa esa parte del proceso, si queréis luego la explico un poco más detenidamente, pero el proceso es el mismo, ¿no? Casi que con cualquier otra película, cualquier otra producción, serie y demás. Es decir, yo recibo una traducción que ya he hecho el traductor, a mí me la dan ya con la imagen con la que vayamos a trabajar en principio. Ya os digo que en este caso no ha sido la imagen final, son unas imágenes preliminares, que todavía no está la película terminada, hay bocetos, hay partes, hay un montaje que no es definitivo. Se pretende que sí sea, pero a lo mejor luego hacen cambios que bueno, nos van llegando después, ¿no? Y yo sobre ese guión ya traducido, yo hago la adaptación. Y sobre la imagen que nos dan, ¿no? Luego esa adaptación, en este caso, sí, hay revisores, lo revisan, tenemos un feedback también, o sea, no es una revisión cerrada. Muchas veces a lo mejor tienen ellos una sugerencia o piensan que a lo mejor algo que yo al adaptarlo, pues bueno, a lo mejor el significado se ha quedado demasiado críptico y no se entiende bien, pues a lo mejor buscar otra manera de decir lo mismo. Sugieres a lo mejor 2 o 3 opciones, te eligen una. Bueno, es un feedback que está bien, con el cliente, con la persona que hace la revisión y demás por parte del cliente, que bueno, que tratamos de aportar todos, ¿no? Y que el resultado sea el mejor posible. Y una vez que ya tenemos este ajuste más o menos cerrado, pues ya vamos a la grabación del doblaje de la película. Y Miguel y María José, un poco para entender los tiempos de este proceso. Dices, Miguel, que os llega una traducción, ¿no? O sea, a ti ya te llega la traducción de María José y por otro lado te llega una imagen incompleta, ¿no? En el caso de Raya, por ejemplo. ¿Podemos saber más o menos los tiempos de esto? Es decir, María José, ¿tú con qué versión trabajaste en tu traducción? Pues en esta película hemos hecho 3 versiones. Yo he hecho 3 versiones de la traducción. La verdad es que en las segundas versiones tampoco había muchos cambios, o sea que eran pequeños detalles, creo recordar, vamos, no...
Y entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar, Miguel, hasta que ya recibís la versión completa? Más o menos, en una gran producción como esta de Disney. Así como ejemplo. Depende, no hay algo fijo. Es que no me acuerdo de la primera. Eso a lo mejor, María José, ¿te acuerdas un poco mejor de las...? Yo creo recordar que a lo mejor fue mes y medio o algo así. Vale, o sea, unos meses. Desde que tuvimos, sí, desde que nos llegó la primera hasta que llegó la imagen final, a lo mejor 2 meses, ¿eh? Posible, sí. Es que este proyecto también es distinto por todo el tema de la pandemia, también los tiempos han sido muy extraños. De hecho, yo creo que teníamos un tráiler traducido desde hacía bastantes meses y de hecho yo me había olvidado de la película ya cuando llegó, digo, ¿cómo me suena? Claro, si es que había hecho un tráiler hacía, pues no sé, 6 o 7 meses. ¿Es habitual que te encarguen el tráiler de la película que vas a traducir? ¿En tu experiencia? Sí. Sí, es una cosa que suele ser bastante complicada porque te dan un tráiler de una película que no has traducido todavía, con lo cual si te lo dan antes, pues no sabes de qué va la película. Y muchas veces pues tienes que traducir ahí usando la imaginación. Tienes que tomar decisiones tipo Hodor, ¿no? Perdona que te... Sí. Si has traducido la película es muy fácil porque vas haciendo cortapega, pero cuando es antes, pues es complicado. Eso es algo que como espectador yo creo que se nota. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que buscábamos una frase que habíamos visto en el tráiler y luego resulta que en la peli no está. O incluso que la voz de un personaje cambia del tráiler a la película. Porque claro, si han pasado tanto tiempo desde que se hace una cosa hasta que se hace la otra, me imagino que hay muchos cambios. Normalmente no se tarda tanto, ¿eh? Esto ha sido por todo el tema de la pandemia y así. Normalmente no se tarda tanto y muchas veces te dan la película y el tráiler al mismo tiempo. Puedes entregar el tráiler cuando has terminado de traducir la película. Eso es Pero ideal. vamos, también muchas veces te dan el tráiler y sin ninguna información de nada. No sé si Miguel quería añadir algo sobre lo que decíamos así de la cadena del doblaje. Si no, pasamos a Alicia. No sé cómo te habías quedado. No, nada. Simplemente añadir eso, bueno, pues que en concreto con esta película, por como han sido 3 versiones, bueno, pues sí, luego ha habido que repetir algunas cosas, ha habido que volver a llamar a los actores para hacer las escenas. No han sido muchas, efectivamente, pero bueno, algunos cambios sí ha habido. Entonces, bueno, son cosas que tienes que repetir a posteriori y ya está. Pero que es un proceso que cada vez es más frecuente. A lo mejor esta se ha alargado un poco más por pandemia, pero sí es frecuente trabajar incluso en televisión, con series de televisión y como ahora se hacen estrenos o simultáneos o casi simultáneos, la primera copia que tienes no es la imagen final y luego sí tienes una imagen final con, bueno, más o menos cambios, pero que luego hay que hacer algunas modificaciones sobre ello. Y entonces, cuando llegamos a la sala, entraría Alicia, ¿no? Y Alicia, ¿tú qué nos cuentas de esta parte, de tu trabajo? ¿Con quién estás en contacto directo? ¿Cómo se desarrolla? Vale, pues cuando ya está todo lo demás es cuando ya empiezan a llamar a los actores y normalmente es verdad que no cambia mucho de una serie a una película como esta, salvo por el detalle de que al ser un personaje principal tienes que primero pasar unas pruebas. En realidad en muchas series de televisión también para los protagonistas se hacen pruebas, pero es verdad que hay algunas series que no requieren de este tipo de pruebas y en el caso de Raya, por ejemplo, es verdad que primero te llama de producción, hay mucho misterio, te llaman de producción diciendo que tienes que ir a una prueba, pero tú no sabes una prueba de qué. Tú solo que tienes que ir a una prueba y como mucho te dicen que es una prueba de cine. Pero tú llegas completamente a ciegas, no sabes a qué estás yendo. Y bueno, pues eso, hicimos la prueba. Luego, unos días después hicimos otra prueba y ya unas semanas después me llamaron diciendo que me habían elegido a mí. Y luego pues el proceso es como en cualquier serie de televisión. Llegas... te dicen el número de takes, bueno, te lo dicen antes, te dicen tu número de takes, el día, la hora y vas y entonces pues ya está, es que ya está todo organizado. Tú llegas y ya tienes el guión, tienes la imagen y simplemente tienes que hacer que doblar lo que te toca bajo las órdenes del director. Claro, sí, no, pero que es como al lado de lo de ellos es como muy...
muy sencillo, ¿no? Porque ellos están trabajando meses y meses. Sí, pero porque ellos están trabajando meses y tú llegas y ya lo tienes todo hecho y simplemente tienes que hacer tu parte, que es como el final, ¿no? ¿Cuántos días pueden ser el rodaje, la grabación para doblaje de una película como Raya? Pues en el caso de Raya en concreto estaban pensados 3 días, que al final terminaron siendo 4, pero eran 3 días o sea, no 3 días completos, sino 3 jornadas de 4 horas, más o menos. Es muy rápido, ¿no? Bueno, me parece rapidísimo para una película larga. Pero porque vas a lo tuyo. O sea, yo no veo toda la película. Solo es mi parte. Me ponen mi parte y es este trocito. Y ahora lo hago yo. Y luego otro trocito. Y lo sigo haciendo yo, ¿sabes? Bueno, pero en esta película era esto, no era un pedacito nada más. No, cuando es muy poquito, no tienes ni idea del argumento, te lo tiene que contar el director, porque claro, a ti te ponen solo tu trozo y tú con eso no puedes saber de qué va lo que estás haciendo. Qué difícil a la hora de interpretar eso, me parece dificilísimo. Bueno, pero normalmente el director te cuenta de qué va y porque tu personaje está diciendo lo que está diciendo. Y no grabas con los compañeros el mismo día, no coincides con ellos. Tú, por ejemplo, que hacías de Raya, no coincidiste con Sisu, con la que tienes muchas conversaciones en la película, en el rodaje, o sea, en la grabación. No, para nada. Es que además la actriz vive en Barcelona. Entonces, no, para nada. No, como mucho puedes coincidir que tú sales y él entra o algo así, pero por ejemplo ya prácticamente no se doblaba nunca con el compañero al lado y ahora en época de pandemia muchísimo menos. Ahora ya sí que es imposible que estés con el compañero al lado. ¿Y alguna de las dos tiene acceso a la pista de la otra al trabajar? Como para tener la sensación de que habla con... Bueno, cuando tú estás grabando... en castellano, por ejemplo. Claro, cuando tú estás grabando no te están poniendo lo del compañero, pero sí es verdad que si ya está grabado, luego cuando tú terminas el take para verlo, sí que suelen ponerlo de todo el mundo para ver si empasta bien y eso. Cuéntale a la gente que está menos familiarizada con el doblaje qué es un take, porque claro, aquí nos escucha gente que a lo mejor es mucho de subtitulación, pero no saben tanto de doblaje. Pues un take es un fragmento de escena, una parte pequeñita que te puedas aprender y puedas doblar no puedes hacer una escena entera porque no te puedes aprender la escena. Entonces pues se dobla por trocitos pequeños. Entonces te ponen ese trocito, lo haces y continúas. Y pues en el caso de Raya fueron 150, entonces son muchos trocitos, mini trocitos. Y también los actores y actrices de doblaje hacéis esto que se dice en el caso de la animación, ¿no? Como en Raya, siempre locutar, ¿no? O hacer la actuación mirando a los ojos del personaje y no a la boca. ¿Esto es una leyenda o es cierto que lo hacéis así? No, es verdad, ¿eh? Porque a ver, realmente así. La boca está muy bien para la sincronía, pero también los ojos para la interpretación. Realmente hay que mirar las dos cosas. No es que solo haya que mirar los ojos, porque entonces no das ni una con la boca, pero hay que mirar un poco los dos, la boca y los ojos. Solo con la boca no haces nada. Tienes también que mirar la interpretación, que está más en los ojos que en la boca. Y no sé si has oído la frase esta que dice que el mejor piropo que le pueden decir a un actor o a una actriz de doblaje es que no le hayan reconocido. ¿Tú qué opinas de esta frase? Pues que está muy bien, la verdad, ¿no? Cuando me dicen que no me han reconocido está muy bien, porque es muy importante para un actor ser versátil. No, o sea, no ser tú. No ser tú con la cara de Raya, sino ser ella, ¿sabes? Entonces, pues sí, desligarte totalmente de ti mismo para convertirte en el personaje es lo mejor que le pueden decir a cualquier actor. Y sobre todo lo que también me gusta mucho que digan, más que no pareces tú, es se me olvidó que eras tú. O sea, me metí tanto en la escena, me metí tanto en la película, que yo sabía que eras tú, pero se me olvidó, o sea, estaba pensando que estaba hablando ella. Eso es para mí lo mejor que te pueden decir, porque es como, has hecho bien el trabajo, te has convertido en esa persona. Es maravilloso. Sí. Es lo que se dice, de hecho, ¿no? De los actores, no actores de voz, de los que saben meterse en los personajes, ¿no? Estoy pensando, yo que sé, en Edward Norton, en Meryl Streep, siempre se dice esto de ellos, que son capaces pues, de crear personajes muy verosímiles, ¿no? Y ahora que tienes delante a Miguel y a María José,
¿qué frases, por ejemplo, de Raya les dirías que te ha costado muchísimo decir y que por qué te han hecho decir eso, que eran insufribles? ¿O no había frases así? A ver, frases insufribles, ¿no? No, Yo he estado había. encantada de decir todas y cada una de las frases. Bueno, ya, me refiero a difíciles desde el punto de vista de la actuación, no a... Pues... No, insufribles de No, otra yo forma, no. Sino, pues eso, a veces son, no sé, a veces hay actores de doblaje a los que he oído quejarse, ¿no? De que algunas frases no les salen naturales y que les cuesta, pues no sé si te ha pasado, ya que les tienes aquí. No, en general yo me podéis divertí debatir. muchísimo con todo. No hubo ninguna cosa que dijera, Dios mío, esto es insoportable. Pero sí que es verdad que hubo que yo así atascarme, recuerdo atascarme en la narración en la que Raya está explicando los diferentes lugares, las diferentes ciudades. Ujú. Sí, no sé cómo describirlo, las zonas. Recuerdo que eso lo tuve que repetir muchas veces. Seguro que Miguel también se acordará. Pero no hubo nada que dijera esto es dificilísimo o es una cosa que no me gusta nada tener que haberla dicho o algo así. No. Para mí fue una pasada, todo. Fue una pasada de principio a fin. Y bueno, yo te voy a hacer la pregunta, pero al revés. ¿Hay alguna frase que se te haya quedado de la película? Y al mismo tiempo, si la vas a decir, la podrías decir con la voz de Raya. ¡Ostras! Pues no sé. A ver, no sé. Me parece que tiene frases súper guays la película. Ahora mismo no te sabría decir ninguna. La verdad es que recuerdo divertirme especialmente cuando habla con Amari en las partes estas en las que están las dos ahí haciendo una especie de... se están como gastando bromas mutuamente. Eso me encantaba. Recuerdo que me divertí muchísimo haciéndolo, pero ahora no te sabría decir ninguna frase. María José te puede dar la frase. Tendría que mirar el guión. Es que no Sí. nos lo aprendemos de memoria. No sé si te Ya, pasará a lógico, ti, ¿no? Guillermo, como traductor, pero yo tengo en la cabeza ahora mismo la traducción que estoy haciendo. La anterior ya... Yo no me acuerdo ni de la que estoy haciendo. Yo sí, o sea... yo tengo un par de frases que duermo con ellas. Y los trabajos ya anteriores pues ya pues los guardo en el disco duro y ya está. Pero sí hubo unas cuantas aquí en esta peli que sí que me costaron un poquillo. Que te costó decidir, ¿quieres decir? Sí. Pero Sí que me costó, bueno, sí. yo te iba a hacer preguntas sobre el vocabulario de Raya y tal, pero antes, para cerrar este tema, ¿no? De las cadenas de montaje, del doblaje, lo Sí, que sea, le quería preguntar a Miguel, a ver si nos puede aclarar un poco este tema de si los ajustadores todavía son figuras vigentes en el mundo del doblaje o si, como se viene diciendo desde hace un tiempo, que están desapareciendo para dar paso más bien a la figura solo del director, ¿no? O de director más ajustador. ¿Tú cómo ves esto? A ver, el ajustador para nada se está perdiendo, o sea, sigue existiendo y es pieza clave de, bueno, como de todo el proceso, ¿no? Pero un guión hay que ajustarlo, hay que adaptarlo antes de entrar en sala, si no es imposible. Si no, el trabajo no se puede hacer porque... De hecho, es lo que más tiempo... A mí me lleva muchísimo tiempo el ajuste, más muchas veces que luego el tiempo de la dirección, ¿eh? Entonces, a ver, no siempre, o sea, es una figura que va a veces ligada y a veces no. Es decir, no necesariamente el director de doblaje de la película tiene que ser el ajustador. A veces son trabajos que se encargan a personas diferentes, otras veces no. O sea, tradicionalmente en doblajes de Barcelona sí existe más la figura del ajustador, que luego no es el director de la película. El ajustador es una persona que se dedica al ajuste solamente, o a lo mejor también es traductor y ajustador, y luego el director de la película, el director de doblaje, es otro. En Madrid, tradicionalmente, no sé muy bien el motivo además de por qué esto es así, no me he parado nunca a analizarlo ni a profundizar sobre ello, pero en Madrid tradicionalmente se ha hecho también más que la misma persona desempeña las dos funciones, de adaptador, ajustador y director de doblaje. Yo en concreto, por ejemplo, mis doblajes, cuando me encargan una dirección, normalmente además me encargan también el ajuste y la adaptación, y me gusta hacerlo. Para mí, por ejemplo, aparte de lo que es la adaptación y el ajuste en sí, para mí es la preparación
del trabajo de dirección, ¿no? Porque yo analizo a la vez que voy adaptando el texto y tal, yo analizo, pues como voy frase por frase y lo voy viendo todo, yo ahí analizo intenciones, gestos, qué le tengo que pedir al actor aquí, esto otro cómo lo voy a hacer, esto como... Yo lo voy preparando todo y para mí es un trabajo que ya al hacer la adaptación y el ajuste y esa preparación para luego dirigir el doblaje ya la tengo hecha ahí, ¿no? Entonces para mí es fundamental. Luego yo llego a la sala y claro, la película me la sé y le puedo contar todo al actor y le puedo pedir las cosas que necesito en cada take, en cada fragmento, ¿no? En cada frase y por eso no es una figura, o sea, como figura como tal, el trabajo del adaptador no, para nada, es clave y todos los doblajes se tienen que adaptar primero antes de entrar en sala. Sí, es que si no, hacer ese trabajo sobre la marcha sería imposible, sería muy difícil, llevaría muchísimo tiempo, la concentración que necesitas para hacerlo no se podría hacer. Esto, bueno, aparte de que era un tema que creo que habíamos comentado en algún otro episodio del podcast, y habíamos comentado entre nosotros con Guillermo y con Damián esto de las figuras. Lo he leído hace poco en manuales de gente que estudia para doblaje, ¿eh? No diré la escuela porque por lo que veo no estás muy de acuerdo con esta perspectiva, pero sí que se está ya dando como, digamos, como teoría, ¿eh? Que esta figura desaparece y bueno, ya veo que no es una percepción para nada compartida contigo, que tienes tanta experiencia, pero sí que me interesaba saber cómo lo veías. O sea, el texto hay que adaptarlo. Otra cosa es que a lo mejor encargan ese trabajo al traductor y el traductor asume no hacer una traducción, sino que ya esa traducción vaya pensada con una medida, con buscar unas labiales, en el caso, porque hay que adaptar también viendo el movimiento de boca del personaje, si hay labiales, si hay... Así es como se hace en América Latina. De toda la vida los traductores son los adaptadores siempre. Ajá. Lo que pasa que también siempre, o sea, no existen esas dos figuras para nada, ni siquiera en Disney, porque, bueno, históricamente es así, pero sí es cierto que el director después tiene poder sobre el texto. Uh-huh. O sea, que cumple también esa vez de ajustador, adaptador. Pero ya acá ya se va a entender que la traducción tiene que llegar como preparada para grabar. Vale, después, bien, pero... si al momento de la grabación el director, claro, sí. Pero el trabajo existe, o sea, otra cosa es que se estructure de una manera o de otra, pero es una el sola trabajo persona. De adaptación hay que hacerlo, es que si no un texto traducido obvio, simplemente en la sala encajarlo es imposible, o sea, no se podría hacer, o sea, es que de hecho en alguna ocasión, yo recuerdo hace muchos años además, a veces llegaban películas que había que doblar porque se emitía al día siguiente, llegaba una traducción hecha un poco deprisa y corriendo, claro, porque no había tiempo de nada, había que intentar doblarla como fuera, eso no estaba ajustado y es que no había manera. Y hablo de películas a lo mejor de acción fáciles, digamos, de doblar, porque era mucha acción, mucho corre, vamos. Y es que era imposible, pues te tenías que parar, un momento, espera, esta frase que hay que cortarla, espera, no, dile, y era imposible, o sea, ese trabajo tiene que estar hecho. Otra cosa es que, bueno, que la haga efectivamente el traductor ya previamente, que la haga una tercera persona ajena al resto del proceso del doblaje, o que la haga el propio director, ya bueno, ya eso según se configure, bueno, que puede estar bien de cualquier manera, ¿no? O sea, pero el trabajo de adaptación hay que hacerlo, es fundamental, sin él no sale un buen doblaje. ¿En España te parece que la gente es muy exigente con el ajuste y... bueno, con eso, cómo se percibe, pues por ejemplo lo que has dicho, ¿no? Las sincronías fonéticas de movimientos de labios? ¿O te parece que estamos muy acostumbrados al doblaje y quizás a épocas de doblajes en los que esto puede ser que no se cuidase tanto y no somos especialmente exigentes? ¿Pero a la gente te refieres a los espectadores sí. O a los clientes? A los espectadores. Esto más como lo que tú... O sea, tú te dedicas, ¿no? a intentar hacer cuadrar todo. ¿Tu sensación es que la gente esto lo aprecia muchísimo o que si estuviera no tan cuadrado seríamos muy complacientes, digamos? No sé si me explico con la pregunta. A ver, yo creo que la gente sí se da cuenta. A lo mejor no sabe decir qué ocurre. Uh-huh. No sabe porque bueno, no conoce tampoco técnicamente los términos en concreto que tienen, pero yo creo que sí. Igual que si ven una voz que no le... Eso a lo mejor es más fácil de identificar, decir, ay, es que no le pegaba nada a la voz al personaje. Eso a lo mejor sí que encuentran palabras para decirlo, pero a veces te dicen que es que el doblaje no estaba bien, estaba raro, y lo que ocurre es que la adaptación está mal hecha o
muy por encima y claro, las cosas estaban fuera, no se pegaban a la boca, a la cara. No es solo una cuestión tampoco de una boca que se abre y se cierra, hay más cosas en una adaptación también, hay frases a lo mejor traducidas que al traducirlas, bueno, pues el orden de los elementos es distinto y tú tienes al actor gesticulando y a lo mejor por la traducción de la frase, la traducción lógica de la frase, voy a ir 2 veces a no ser, ese 2, bueno, cae en un sitio y el actor está haciendo el gesto del 2 en otro momento, entonces tienes que darle la vuelta a la frase para que cuando dice 2 acompañe el gesto de la mano. Esas cosas son muy importantes también, no solo la boca y una medida, ¿no? Sino que son todo este tipo de cosas y a lo mejor un espectador sí se da cuenta, no sabe decirte lo que es, pero sí dice que te dice, a mí sí me lo han dicho, oye, este doblaje estaba muy raro, ¿qué pasaba? Uh-huh. No me gustó, estaba muy raro. Y no era un problema de una voz que le rechinara, que no le pegara con el personaje, eran otras cosas y posiblemente sería por una mala adaptación. Uh-huh. Pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte de la entrevista. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el laboratorio audiovisual de Damián Santilli y enseguida volvemos. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 14. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de subtitulado en vivo con PowerPoint para que todos podamos hacer nuestras presentaciones en diferentes medios lo más accesibles posible. En esta época de pandemia y cuarentenas generalizadas a nivel mundial, muchas personas que antes quizás no habían tenido que enfrentarse con dar presentaciones en línea, ahora tienen que lidiar con Google Meet, Zoom, Jitsi y otras tantas similares. Y en ese contexto en el que podemos llegar muy fácilmente a público de todas partes del mundo, seguramente les habrá pasado que les han pedido hacer más accesibles sus presentaciones y ofrecer la posibilidad de tener subtítulos en vivo para personas sordas o con discapacidad auditiva. Quizás también les ha pasado que no lo pudieron resolver y por eso hoy les voy a contar de una herramienta muy simple en PowerPoint para tener subtítulos en vivo sin tener que hacer grandes inversiones monetarias. En primer lugar, tenemos que decir que es necesario contar con la versión 365 de Office, es decir, la versión que se paga por suscripción anual, y también con Windows 10 en su versión más actualizada. Bueno, ¿cómo funciona y qué hace esta herramienta? Bueno, simplemente cuando presentamos con PowerPoint, el programa nos da la posibilidad de usar subtítulos en vivo. Lo que hace es reconocer la voz de quien está presentando y pone los subtítulos en pantalla para que se puedan ver a través de cualquier plataforma de videoconferencia. Ofrece también la posibilidad de traducir en tiempo real lo que vamos diciendo, aunque claro, con todas las problemáticas que pueda tener una traducción automática. Para usar la opción de subtítulos en vivo tenemos que irnos en PowerPoint a la vista presentación con diapositivas y allí hacer clic en usar siempre subtítulos en el submenú subtítulos. Una vez hecho esto, vamos a ir a configuración de los subtítulos ahí mismo para definir el idioma hablado y el idioma de los subtítulos. Si se tratasen entonces de subtítulos intralingüísticos, configuramos ambos idiomas por igual. Y si lo que quiero es que funcione el motor de traducción automática, entonces pongo español como idioma hablado y catalán, por ejemplo, como idioma de los subtítulos. Luego me aseguro de que el micrófono que yo quiera es el que está configurado y aquí voy a recomendarles que inviertan en algún buen micrófono si va a ser frecuente que tengan que usar esta opción y elijo en qué posición quiero que aparezcan los subtítulos en pantalla. Puedo ubicarlos arriba y abajo y superpuestos a la imagen o debajo o encima de la diapositiva, aunque esto nos roba un poquito de la pantalla en los márgenes. También puedo configurar otras cosas como el color de los subtítulos, la transparencia, el estilo, el tamaño y más. Una vez que tengo todo ya listo y configurado, simplemente en la opción de presentación con diapositivas voy a hacer clic en desde el principio para presentar y que se active la función de reconocimiento de voz. Si nunca usaron esta opción, les recomiendo que la prueben porque es verdaderamente fascinante. Y la próxima vez que tengan que dar una charla vía Zoom o Google Meet con PowerPoint, pregunten si hay alguien en el público que se pueda favorecer de unos subtítulos intralingüísticos o incluso alguien que le pueda servir la traducción a un idioma en particular, aunque sea automática. Se los agradecerán muchísimo. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram @tradugeek o en Twitter en d_santilli. Hasta la próxima. Bueno,
Bueno, pues ya hemos vuelto, estamos en Kumandra hoy y vamos a seguir con esta entrevista de buen rollo absoluto sobre Raya y sobre personas con muchísima experiencia en el mundo del doblaje. ¿En qué parte de Kumandra? ¿Es una Kumandra ya unida? Hombre, o yo prefiero estás estar en cola, corazón, ¿no? en Que es el corazón, sitio del protagonista y del en hombre corazón. que Bueno, el ok. hombre idealista, ¿no? que quiere eso, ¿no? Que quiere que la gente confíe en los unos en los otros. Yo creo que Ahí, esos hay que estar en corazón es el que corazón. mola. Sí. Bueno, seguro que El Guillermo jefe quiere estar en Benja. colmillo. No, el colmillo no, yo iba a decir que yo estoy en columna porque En está en desierto Spine. y hace mal Es tiempo. verdad. En columna. Como Quebec. Qué bueno. Pues bueno, ya estamos de vuelta y a ver, para empezar esta segunda parte, así de forma general y si queréis luego podéis ir entrando en especificidades, pero contándonos un poco qué es lo que más os ha gustado y lo que menos, si es que queréis mojaros, de participar en esta película, ¿no? En este largometraje de Disney, Raya y el último dragón. Puede empezar, por ejemplo, Alicia. Lo que más es que sería todo, porque yo aluciné con todo. No sé, para mí ha sido una experiencia que yo, mientras la estaba viviendo, estaba diciendo, joder, acuérdate de todo esto porque es una pasada y hasta ahora es lo más grande que has hecho nunca y date cuenta de dónde estás y de lo que estás haciendo porque es una pasada. Yo estaba completamente alucinada. Eso sería lo que más, Qué bonito. la sensación de... y el, no sé. Y claramente no hay nada que menos, porque con este optimismo que tienes no te voy a preguntar qué Hombre, te ha me gustado ponía muy menos. nerviosa en las pruebas. Eso no me gustaba. Ah, vale. Pero sí, todo Y- guay, todo genial. ¿Has notado muchas diferencias, Alicia, entre un proyecto como este más grande con los pequeños que nos habías dicho antes en los que habías estado? O, por ejemplo, con un spot, ¿no? Bueno, un spot claramente deben ser unos tiempos muy distintos, pero quizás películas menos taquilleras que esta. Bueno, taquillera ahora con la pandemia, no sé si es la palabra adecuada, pero ya me habéis entendido. De gran presupuesto. Sí, de yo Disney. noto pues que aquí se vigila todo mucho más. O sea, Ujú. todo está medido al milímetro. Mientras que en una película menos taquillera, pues que igual está todo muy bien, o sea, todo se cuida muchísimo, pero es verdad que en este caso yo lo he visto que al milímetro, o sea, si ella hace una respiración de X manera, tú tienes que hacerla exactamente igual. A lo mejor en una película respiras, pero puedes respirar un poco, aunque no sea idéntica la respiración, si estás respirando y ella también está respirando, pues perfecto, pero aquí es que tiene que ser exactamente como lo ha hecho ella, que me parece bien porque realmente hay que ser lo más fiel posible al original. Pues sí, yo creo que eso es lo único así que he notado como más, que todo se mide muchísimo más milimétrico, mucho más fiel. Muchas gracias. Y en el caso de la traducción, María José, ¿se notan grandes diferencias? Bueno, cuéntanos esto y también, igual que Alicia, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha motivado de este proyecto y quizás lo que menos? Pues lo que más me ha motivado, bueno, porque la película me ha gustado mucho, eso siempre cuando estás trabajando te motiva, ¿no? Porque los diálogos son inteligentes, lo que dicen es divertido, es gracioso. No hay cosa peor que estar traduciendo una película que jamás irías al cine o que te aburre, ¿no? En una película como esta, que está, como decía Alicia, está todo tan cuidado y todo tan pensado, no hay una palabra que sobre, tienes que andarte con pies de plomo, pero al mismo tiempo sabes que lo que estás, no sé cómo explicarlo, a ver, todo está muy pensado y todo tiene que es como muy matemático, ¿no? Entonces tienes que conseguir esa simetría, digamos, por llamarlo de alguna manera, que desde el inglés al castellano, ¿no? Para que cumpla la misma función y produzca el mismo efecto también. Donde es gracioso, tiene que ser gracioso, donde se ponen muy en plan la leyenda y se ponen así muy solemnes, pues tienes que transmitir también esa sensación. Porque, bueno, María José, yo me declaro fan absoluta de tu traducción de Raya y el último dragón. Muchas gracias. Y te quería preguntar, en una película como esta, que está llena de cambios de registro y que cada personaje tiene como un dialecto muy claro, ¿no? Una forma muy particular de hablar, ¿cómo encuentra el equilibrio un traductor audiovisual entre un lenguaje gracioso, que llegue a los niños, ¿no? Accesible para ellos y a la vez, dentro de eso de ser gracioso y llamativo para los adultos y que también quieran pagar, ¿no? Por llevar a los hijos al cine y ver esta película o por comprarla en Disney Plus.
¿Nos puedes contar un poco cómo trabajas Bueno. en este sentido? O sea, como, por ejemplo, tengo aquí, ya que dices tú que no te acuerdas de frases tuyas, pues yo sí. Hay un momento en el que dos, ¿no? Bueno, es como una hipótesis, no voy a hacer muchos spoilers, pero la cuestión es que se están imaginando una escena y en un momento muy cachondo dice, súper amigas para siempre, ¿vale? Esto me hizo muchísima gracia. Luego, pues no sé, usas la palabra grandullón, de pronto alguien dice, recuérdame que nunca tenga hijos, que alguien es lo peor, que se la jugó, tal, como muy coloquial todo, ¿no? O volver a aspirar tu gloriosa peste de dragón, me hace bastante gracia también. Pero luego de pronto hay vocabulario más específico, tipo romperles la crisma a mis enemigos. Claro, la crisma es una palabra que los niños no usan, ¿no? O nos ceñiremos a mi plan. Ceñirse también es un verbo bastante elevado, creo, para un niño, ¿no? Pues esto, ¿cómo trabajas en este sentido? Pues, a ver, lo primero que hago cuando existe es estudiarme la carta creativa que te suelen enviar cuando es una película, sobre todo una gran producción como esta. En estas cartas creativas te detallan los personajes, te dicen cómo hablan, cómo se expresan. En este caso, que eso sí lo he mirado hace un ratito para, antes de hablar con vosotros, he echado un ojo a la carta creativa para recordarlo y pues, por ejemplo, el personaje de Sisu, del dragón, dice que es espontáneo, que habla pues con jerga, pero al mismo es muy ingenua porque ha estado 500 años dormida y de repente se despierta. Pues todo eso te da ideas, te da pistas para a la hora de traducirlo, pues es utilizar un lenguaje muy sencillo, en el caso de ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, la carta creativa cuando es buena, pues sí que me la estudio mucho y intento ser totalmente fiel a lo que han querido expresar a través del lenguaje con esos personajes, ¿no? Y luego, pues como decía antes también, a veces también es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, lo que sí hago es ver mucho la película o me veo muchas veces la misma escena pensando en la frase que yo he pensado, que a mí se me ha ocurrido, ¿no? Y me la pongo varias veces y a ver si realmente eso creo que encaja ahí o me chirría. Y además, también si puedo, pues pongo alguna alternativa, pongo alguna explicación para que todo lo que yo piense que puede ayudar a la persona que viene detrás, al director o la directora, donde yo me he encontrado un problema, pues intento, los guiones estos además vienen con explicaciones, pues intento, sin abusar de las notas, pero sí que intento poner las que considero que son importantes y eso, y dar opciones también. Luego muchas veces veo que, como hablábamos antes, pues que algunas cosas me las han cambiado, pero es que es muy distinto, aunque lo tenemos en cuenta los traductores audiovisuales, que estamos escribiendo algo que se va a interpretar, que no es para leer, y muchas veces pues lo leo en voz alta a ver qué tal suena. Luego cuando lo ves terminado o cuando veo la película, claro, ya no son palabras, ya eso está vivido, digamos, ¿no? Ya están las emociones ahí. Entonces ves si realmente has conseguido que algo encaje o con la labor de otras personas se haya enriquecido, ¿no? Porque es un trabajo, es una cadena. Yo intento siempre dar pie para que los vengan detrás de mí, facilitarles el trabajo al máximo. O sea, lo que yo pongo a lo mejor no es tan importante y no me importa tanto que se respete, pero sí la idea, o sea, transmitir eso, un personaje alegre, espontáneo, ingenuo, eso sí es importante que la persona que venga detrás capte eso. Bueno, Alicia ha dicho que no había ninguna frase insufrible, así que yo creo que lo consigues, concretes esto. Aprovecho para meter baza aquí también porque, María José, yo me he fijado en algunas de tus últimas traducciones y por alguna razón siempre te siempre te toca acabar rimando cosas. Y tengo aquí apuntadas unas rimas muy graciosas de Sisu que dice: soy un maremoto cuando floto, tengo un talento que es un portento y es una pasada ver mi brazada. ¿Cuál es tu proceso para crear una rima? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes algún recurso especial, algún truquillo? Sí, uso páginas de sinónimos y de rimas también. Sí, hay una página que se llama Cronopista, me parece que se llama, que es de rimas. Sí. Está fenomenal. Ahora todos los oyentes en sincronía poniéndose Cronopista en los marcadores. Os vamos a poner el enlace, no os preocupéis.
Pues nos falta Miguel. A ver, Miguel, cuéntanos en tu experiencia con Raya, qué es lo que más has disfrutado y lo que menos, si es que hay algo que no. A ver, pues, hombre, participar en un proyecto así de importante sí está... es muy gratificante, ¿no? Es un gran estreno. Al final, bueno, la pandemia ha hecho que se estrene en plataforma, pero aún así ha sido un súper estreno en la plataforma, en la plataforma en Disney Star. Y, hombre, eso es muy gratificante, ¿eh? Cuando te encargan un trabajo así importante, está muy bien. Está muy bien y no es que te involucres más, ¿no? Pero bueno, pues te hace ilusión, ¿no? Es una película señalada, bueno, que va a tener mucha repercusión, entonces eso, bueno, te motiva mucho, eso es así. Lo que menos, un poco lo que he explicado antes, que lo de las imágenes preliminares, las finales, siempre es incómodo. Yo prefiero trabajar con una imagen final, definitiva, y ya sobre eso, luego no tener que estar haciendo cambios y que a lo mejor frases que tú ya has terminado ahora haya que bueno, borrarlas, no, o sea, que directamente en el montaje final pues no están o se modifican, con lo cual lo que has hecho ya no, pues no vale y tal. En concreto en esta película no han sido demasiados los cambios, sí es cierto, que hay otras cosas con las que sufres mucho más en ese sentido, ¿no? Pero a mí siempre me resulta incómodo trabajar con imágenes preliminares, porque sabes que luego va a venir otra imagen final y que no va a ser... No va a quedar como lo estás dejando, que vas a tener que hacer cambios, luego esos cambios llegan y bueno, es un poco incómodo trabajar así, la verdad. Pero bueno, es lo que nos toca ahora, como vamos tan simultáneos con los estrenos mundiales, es que es lo que nos toca hacer. Ya hay que adaptarse, o sea que esto lo llevamos así haciendo un tiempo y va a seguir siendo así. Antes nos has hablado de sincronías y te quería preguntar, en esta película, tú que has sido el encargado, supongo, de mantener las sincronías, ¿cuáles te han parecido las más desafiantes de mantener, ¿no? En una película de animación como esta, ¿qué es lo más, bueno, lo que te hace llevarte las manos a la cabeza quizás mientras haces tu trabajo de esto es dificilísimo cuadrarlo, o no, o ya esto no, está superadísimo y no sé qué? A ver, no ha sido una película especialmente complicada en ese sentido, pero sí tenía un poco más de complicación el personaje del niño, de Boone. Porque hablaba muy rápido, era muy vivaz, tenía muchos chistes, muchas bromas. Entonces, bueno, concentrar todo eso en el texto, respetando la sincronía, sí recuerdo que eso fue más laborioso a la hora de la adaptación y luego a la hora del trabajo en sala, de hacer el propio doblaje con el niño, lo dobló un niño, Miquel, y bueno, eso fue un poquito más laborioso, sí. ¿Normalmente pasa esto al trabajar con niños? Sí, claro, con niños suele pasar porque, a ver, los hay muy buenos, y los hay muy sueltos y que trabajan muy con mucha fluidez, pero bueno, no tienen la experiencia de un adulto ni los recursos de un adulto, entonces eso, bueno, se lleva a otro ritmo siempre, sí. Yo tengo algunas preguntas ahora, si podemos, específicas, pero ya que estamos con Miguel, por ahí no tan específicas de este proyecto, pero sí del momento en el que estamos viviendo. Que sí, por lo que contó Alicia, bueno, fueron a grabar normalmente, o sea, o no trabajaron a distancia. ¿Cómo está esa situación en este momento, Miguel? Sí, el doblaje se hace presencial en la sala. Estamos el técnico de sonido, el director de doblaje, soy yo, y un actor. En ningún momento desde que estamos con la pandemia, ya los protocolos que tenemos en los estudios de doblaje no permiten que haya dos actores juntos en la sala. Entonces se hace actor por actor, viene un actor, graba su personaje. A ver, esto se hacía ya antes en muchos casos. La mayoría de los casos antes de la pandemia, por cuestiones técnicas, se grababa cada actor en una pista independiente. Entonces venía, grababa su personaje, se iba y luego venía el siguiente. Pero bueno, a veces sí se hacían doblajes, todavía se hacían doblajes con 2 o 3 personas en el atril a la vez, compartiendo, dando réplica y demás. Eso ahora mismo, nada, o sea, llevamos un año sin poder trabajar así, ¿no? Entonces se hace especialmente complicado cuando tenemos que recrear ambientes, porque claro, tú a lo mejor tienes que recrear una sala de fiestas. Aquí teníamos también huidas y batallas y demás, y eso ahora mismo se hace muy laborioso porque tiene que ser actor por actor. Entonces viene un actor, hace una banda del ambiente,
luego viene otro, hace otra banda de todos los ambientes. Lo que antes se hacía con, pues a lo mejor 7 o 8 actores en la sala, a la vez todos, y recreas la batalla o la estampida o lo que sea, ahora es uno a uno y sí, se hace mucho más despacio, pero también ahora mismo es lo que nos toca, es lo que tenemos y hay que hacerlo así. Porque, bueno, acá en América Latina en algunos casos yo estaba escuchando de que, digamos, directamente algunos actores se montaban su estudio en sus casas y mandaban cosas, pero bueno, nada, por lo menos dentro del contexto en el que estamos viviendo, aunque sea un solo actor o actriz que está ahí, por lo menos la posibilidad está. La posibilidad está, pero técnicamente, bueno, no, o sea, creo que es la razón por la que no se hace más, porque luego igualar, claro, cada uno en su casa tiene un micro, tiene unas condiciones acústicas distintas, técnicas distintas, igualar todo eso... es una locura. Eso es una locura, entonces el trabajo se está haciendo presencial. Y yo las direcciones, por ejemplo, sí recuerdo pues la primera película que doblé cuando estuvimos parados en la pandemia, cuando se prohibieron las actividades no esenciales, pero en cuanto se empezó a reanudar, fui a doblar una película de un actor que dobla habitualmente y estaba yo solo en el estudio y el director estaba en remoto en su casa. Y entonces él me dirigía en remoto y yo estaba en el estudio grabando el personaje. Así, bueno, era un poco más sencillo, digamos, el director, bueno, me estaba dando todas las indicaciones, la conexión que teníamos era buena y bueno, el trabajo fue fluido, o sea que ahí sí que pudimos hacerlo bien. Pero los doblajes se están haciendo presenciales. Yo creo que la razón es esa, que técnicamente sería tan difícil igualar después todo de cada personaje, de cada... que se hace así, sí. Y luego aparte, a ver, yo creo que hay otra historia con ya películas de este tipo, proyectos de este tipo por seguridad. Claro. Porque estos ahora hay mucho recelo con eso, claro, es tan fácil que se pueda piratear algo que en un envío, entonces los clientes quieren que se cuide mucho la confidencialidad y la seguridad de los materiales y que eso no salga de donde tiene que estar y que ande circulando por distintos sitios, supongo que no quieren tampoco que se haga por eso. Claro. Bien, y yendo específicamente a esta peli, tengo una pregunta para Alicia y una para María José. Voy a empezar con Alicia. Alicia, vos en tu trayectoria, que ya tiene unos cuantos trabajos, casi más de 50 por lo que veo acá, pueden ser más, que no estén todos en el doblaje.com, pero por ejemplo, estoy viendo algunos datos curiosos de cómo a veces se van conectando personajes, ¿no? Y entonces te tocó hacer en Los Últimos Jedi a quien en la ficción es la hermana de Kelly Marie Tran, que es la protagonista de esta peli, ¿no? Sí. ¿Es correcto ese dato? Porque a veces puede parecer que es un personaje... Claro. Sí, es correcto. Bueno, entonces ahí... Me hizo gracia, sí, yo he hecho de las dos hermanas. Claro, no, pero bueno, a veces se dan esas conexiones. Eso es para hacer un quiz. Sí. Entonces, la pregunta va sobre esta actriz, ¿no? O en realidad todas las actrices que te toque hacer, pero ¿haces un estudio sobre el personaje de ella o te enfocás más sobre la actriz, me refiero, o te enfocás más directamente en Raya en este caso, y ya está? Quiero decir Raya, pero no me sale, me dice Raya. Sí. Tú te centras en el personaje, no en la actriz. O sea, porque como hablábamos un ratito del personaje de Sisu, que es un personaje, digamos, de los más complejos, pero en el sentido interpretativo quizás, pero porque a la vez la actriz, ¿no? Que hace Aquafina, que hace ese personaje, también es súper histriónica y demás, ¿no? Entonces es como que a veces están estos personajes que parece que es el personaje hecho a la medida de un determinado actor, ¿no? O actriz. En este caso no parecería eso, pero igual me resulta curioso saber si tomas en algún momento a la actriz. A ver, ¿no? si la actriz en la versión original deja algo de sí misma en el personaje, pues sí, la tendría en cuenta en tanto que está dando parte de sí misma al personaje, pero realmente yo lo que me centro es en el personaje. Si el personaje hace una cosa que realmente pertenece a la propia actriz, pues yo intentaré imitarlo, pero realmente nunca... Además, yo no soy voz habitual de ninguna actriz como para tener esa conexión. Que es verdad que algunos actores pues ya directamente saben que este actor hace esto así siempre, y entonces pues siempre como que ya tienen pillado la medida de eso y ya lo hacen así. En mi caso, como soy tan novata, pues no he tenido el placer
por así decirlo, pero sí, yo de momento voy al personaje y intento ser lo más fiel posible a lo que está haciendo, a lo que estoy escuchando. Es más, cuando hice lo de Raya ni siquiera sabía que era Kelly Marie Tran. Luego me di cuenta y dije, anda, mira, la hermana de la de Star Wars que hice yo. Qué curioso. Claro. Pero Sí. no, es que la mayoría de las veces ni siquiera sabes quién es el actor original. A no ser que le estés viendo la cara y que sea alguien a quien siempre doblas tú. Pero en el caso de dibujos animados es más difícil porque no sabes quién está al otro lado. Claro. Bueno, puede ser. Si Kelly Marie Tran la empiezan a contratar ahora para arreglar lo que hicieron en Star Wars con ella, quizás empieza a aparecer en películas de animación y llaman siempre a vos. Ay, ojalá, yo encantada. Y la otra consulta, sí, que es específica de la peli, que yo no lo noté demasiado en el original, digamos, en el audio en inglés, pero hay un salto en la peli en cuanto a la edad de Raya, ¿no? Del personaje. O sea, cuando empieza creo que tiene 12 años, si no me equivoco, y después, digamos, en el resto de la peli 18, más o menos, porque pasan 6 años entre la primera parte y la siguiente, o sea, la principal de la peli. Que es poquito el tiempo que está en pantalla, ¿no? El personaje de ella de más chiquita, pero bueno, no sé si ahí se hizo algún trabajo o tuviste que hacer algún trabajo con respecto a la interpretación para marcar esa diferencia. Sí, se marcó un poquito, no muchísimo, pero sí que había que hacer una diferencia interpretativa de cuando es niña a cuando es adulta. Lo que pasa es que es verdad que no intentamos que no fuera mucho, porque realmente no es una niña, es una adolescente. Entonces, pues sí que me acuerdo que hubo diferencia. De hecho, toda la parte de la adulta se grabó en un momento y la parte de la niña en otro para no mezclar. Pero sí, hubo una pequeña diferencia de interpretación entre ambas. En relación con esto, que sí, quería meter baza aquí también porque me he fijado en IMDb y en la ficha dice que la actriz que interpretaba a Namari cuando era joven y cuando era adulta eran dos actrices diferentes, no era la misma persona. Y lo que me pregunto también es si esto supone problemas también a la hora de elegir el reparto de voces para el doblaje o si sencillamente hacen lo mismo que has hecho tú en este caso con Raya, que es la misma persona quien hace las diferentes versiones. Pues yo creo que esto lo podría contestar mejor Miguel que yo porque él estaba como más pendiente del tema de los repartos, pero... Sí, contesto. Cuéntanos, Miguel. Vale, para el personaje de Namari grabamos tanto con Vera Bosch, que es quien dobla a Namari de adulta, Namari, y lo grabamos también con una niña, ¿vale? Hicimos 2 doblajes de ese personaje y el cliente finalmente se decidió por mantener a Vera Bosch. A pesar de que en el original eran dos voces distintas, en el doblaje decidieron ellos. Las 2 versiones quedaron muy bien, o sea que yo estaba satisfecho con el resultado de las 2 versiones, pero prefirieron dejar a Vera con el personaje de adulta y de niña. En el caso de Raya, como en el original era la misma, era Kelly Marie Tran, solo lo hicimos con Alicia, no hubo 2 versiones de ese doblaje ni nada. Qué curioso. Y para María José tengo una pregunta con el tema del género de Sisu, porque en la versión latinoamericana me llamó la atención que se usa el término dragona en la peli. No todo el tiempo, sé que en algunas partes cuando dice dragon en inglés, en la traducción ponen dragones, así como más o menos creo que ha pasado en algunas de las escenas en la versión de España, pero bueno, me llamó la atención cuando lo escuché en la versión latina, pero como que también no se habían puesto de acuerdo porque no siempre usaban ese término, pero bueno, como también tenemos acá la cuestión del título de la peli, ¿no? Porque Sisu no es el último dragón, sino que es la última dragona. Pero bueno, nada, qué sé yo, por eso se prefirió. Si es una decisión que evidentemente supongo que no tiene mucho que ver ustedes, pero sí quizás es muy específica la pregunta, pero es algo que tiene que ver con estos temas que están muy sobre la mesa en este momento, ¿no? Entonces me interesaba, sobre todo porque lo vi en la versión latina como dragona, entonces me interesaba a ver qué podías contarnos, María José, sobre eso. Pues poco te puedo contar porque la verdad es que
en castellano dragona, es que, vamos, yo no lo había oído nunca. No, yo tampoco, por eso me Dragona. llamó la atención que lo Sí, sí. usaran, pero bueno. qué sé yo. Es que, sí, pero vamos, que me gusta que me lo comentes porque es que ni se me había ocurrido, la verdad. Y el caso es que al principio, cuando vi el tráiler y eso, yo también tenía dudas sobre el género del personaje, porque claro, The Last Dragon no te dice nada sobre si es cuál es el género, ¿no? Pero vamos, luego ya enseguida, cuando ya tuve la película, ya es que no lo dudé, vamos. Sí, se está jugando mucho igual con eso, sobre todo Disney, no sé por qué, pero hay varios casos de películas en donde Sí. no sabes si es... O Sí. sea, lo hacen a propósito de no poner si femenino, masculino o incluso Sí, singular o sí, plural, ¿no? Porque, volviendo al caso de algo que mencionaba, pero The Last Jedi, por ejemplo, fue una de las pelis que generó también polémica por el tema de si eran los últimos o el último o la última, porque en realidad no se sabía bien. Entonces, pero bueno, me llamó mucho la atención escuchar ese término en la versión latinoamericana y quería saber si a ustedes se les había pasado y era un término que no lo habían usado o digamos, tomar la decisión de no hacerlo o simplemente lo omitieron sí, es cierto que yo nunca lo había escuchado, pero bueno, también Pero sí es cierto lo que dices. como después habla, ¿no? Que ella tiene hermanos, hermanas, ¿no? Este es de mi hermana tal y este es de mi hermano tal, sin hablar muchas cuestiones de spoiler de la peli, pero el propio dragón, la propia dragona dice eso, ¿no? Hace las diferenciaciones de cada uno de sus hermanos y hermanas. Pero es Entonces, cierto bueno, lo que dices, que sí que cada vez hay más personajes que no está tan claro el género. O sea, que no es que digas que no son binarios, pero sí que mantienen un poco la incertidumbre ahí de... Cosa que a mí me parece que está bien, porque no es el mundo está dividido entre hombres y mujeres, sino que ahora está más abierto y hay personas que no se identifican con uno de los géneros mayoritarios, ¿no? Yo tengo una pregunta relacionada con esto, María José, que es, en Disney me parece muy evidente, ¿no?, que ha habido como un cambio de valores que se intentan transmitir, ¿no? Y la influencia, pues, del movimiento feminista de los últimos años, ¿no? Más, bueno, pues estas manifestaciones masivas que ha habido y todo, yo creo que han tenido un reflejo claro en las películas Disney y basta, por ejemplo, con ver la adaptación que se ha hecho de Mulan, ¿no? O sea, Mulan, la película de... no recuerdo el año, lo siento, pero la película de dibujos animados a la Mulan del 2020, si no me equivoco, ¿no? Que justo pilló en plena pandemia. Bueno, justamente algunos cambios que se han hecho tienen todo que ver con el género. Y te quería preguntar si tú, al haber habías trabajado en películas anteriormente con la factoría Disney, si has notado que también el lenguaje haya cambiado y en qué medida esto influye en tus traducciones. O sea, si te fijas especialmente en este tema. Bueno, ya he visto que sí por un poco lo que le contestabas a Damián, pero por si quieres hablar un poco más de ello. Bueno, en otras películas de Disney no me ha pasado, pero sí, vosotros también lo estabais comentando antes. Creo que, por ejemplo, el hecho que hablabais antes de que Raya al final de la película no es ella la gran salvadora, también es algo un poco nuevo en Disney, de un héroe como un poco más humano, no es perfecto y que necesita a los demás. Son cosas, yo creo que como que todo no es blanco y negro, ¿no? Los personajes no son tan planos, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y el hecho de que haya esta amistad también entre dos chicas es algo no muy frecuente en Disney. Yo no recuerdo ninguna película clásica de Disney en la que las protagonistas sean dos chicas, bueno, amigas y enemigas a la vez, ¿no? Pero bueno, que al final... que digamos que empiezan así como muy unidas y ya solo eso al principio de la película sorprende bastante. Sí, cierto, sí. Y que no tiene trama romántica. Raya no tiene ningún tipo de trama romántica. No tiene su compañero, no hay una pareja, un héroe chico. No sabemos, ahí hay algo, pero para mí el personaje de Namari tiene algo que es lo que decía Guille, de por qué se queda, digamos, le acepta todo y le perdona todo, y no es que lo dejen ver en ningún momento, pero me parece que
dentro de lo que se puede esperar de Disney, porque no vamos a esperar, por lo menos ahora, una película de Disney donde haya una conexión romántica directa entre dos hombres o dos mujeres. Quizás el día de mañana sí, pero por ahora no. Pero dentro de todo lo que se ha hecho, hay como una suerte de tensión entre esos dos personajes que a mí me resultó muy curiosa. Pero bueno, no sé eso. Sí que hay, ahora hay producciones Disney con esta temática. Hay una serie nueva, Loving Victor, que trata sobre esto. O sea, que Disney es algo que está incorporando. Sí, pero televisión. Es nueva, no sé si llevan dos o tres episodios. Con Amor Víctor, me parece que es el título en España. En inglés es Loving Victor. Yo también tengo que mencionar otra serie de Disney en la que se menciona este tema así un poco, que es Casa Búho, que es una serie de dibujos que también participo yo. Y es que además mi personaje se enamora de la protagonista, pero de una manera súper descarada. Entonces yo creo que sí que se está empezando a tratar ese tema, y de hecho precisamente la trama amorosa es lo que le ha dado como más popularidad, pero me gusta que se empiece a tratar esos temas. Y bueno, en Raya no se trata, pero en otras series así un poco menos película de cine sí que se está empezando a tratar ese tema. Bueno, menos mal, sí, está muy bien. Pues ya para terminar, muchísimas gracias por toda la información que habéis compartido con nosotros. Lo que os queríamos pedir es que nos digáis si hay gente que nos esté escuchando que tenga ganas de seguir un camino profesional parecido al vuestro, ¿qué les recomendaríais como primeros pasos y también en el ámbito de la formación, ¿no? Si tenéis alguna recomendación específica, no estamos casados con ninguna institución, así que sois libres de decir lo que queráis sobre dónde creéis que está muy bien formarse para alguien que esté desorientado en este sentido. Y para esto podemos empezar por Miguel, por ejemplo. Miguel, para dedicarse a ser director de doblaje, ¿no? ¿Qué haría falta? Tú nos has contado que fue a través de la actuación, pero ¿hay otros caminos? Hombre, el camino de la mayoría de los que hacemos doblaje es la interpretación. Entonces, eres actor de doblaje y al cabo de los años, cuando tienes una experiencia y llega el momento y se juntan los astros a veces, ¿no? O como lo quieras llamar, surge la oportunidad y te plantean dirigir un doblaje. Ese es el camino de la mayoría. No el 100%, hay algún director que no es actor, pero son casos muy, muy contados. Para ser actor, por supuesto, hay que formarse como actor. Esto no... bueno, sí puedes tener un talento natural, hay que tenerlo, claro, pero hay que formarse. Hay que formarse en una escuela de interpretación y aprender la técnica de doblaje en una escuela de doblaje. Y no quiero dar ninguna en concreto, no me parece que sea oportuno, pero sí creo que es muy importante que sea una escuela de doblaje en la que los que imparten las clases sean profesionales. No que lo anuncien como que son profesionales y luego sea gente que no se dedica a esto, sino que sean verdaderos profesionales los que den esas clases, porque son los que saben. Hay muchas escuelas, yo veo anuncios o hay gente que me pregunta, hay muchas escuelas en las que el profesorado es gente que no se ha dedicado al doblaje, o si lo ha hecho ha sido de una forma tan esporádica que no creo que sean un buen referente para formar alumnos, ¿no? Entonces, por eso cuando me piden una recomendación, yo doy los nombres de las escuelas donde dan las clases gente profesional. Compañeros profesionales que están todos los días en los atriles y dirigiendo, y ellos dan las clases, y me parece que es la manera de aprender, ¿no? Con gente que de verdad sabe. Y se nota, luego viene gente formada de esas escuelas y dices, oye, aquí hay cierto nivel, esto está bien. Así que esa es mi recomendación para alguien que se quiera dedicar al doblaje: buscar una escuela con profesionales. Genial. María José, para la traducción audiovisual y trabajar específicamente en traducción para doblaje. Bueno, pues ahora hay muchísimas universidades que ofrecen máster de traducción audiovisual, o sea, hay muchísima oferta y muy buena, o sea que de hecho los estudios ahora empiezan a pedir que tengas formación, que tengas un máster en traducción audiovisual. Pero una cosa también importante que creo que la gente se debe plantear si quieres dedicarse a esto es si realmente le gusta trabajar solo y trabajar en casa.
ahora que mucha gente ha tenido que trabajar en casa, que saben que a todo el mundo no le va. Tienes que ser un poco una pasta especial y ser muy disciplinado y te pasas mucho tiempo solo. Por suerte ahora pues con las redes pues estamos muy comunicados entre los traductores y la gente se ofrece mucha ayuda y tenemos una asociación de traducción audiovisual maravillosa, pero te tiene que gustar trabajar en casa y a lo mejor algún fin de semana también, y tienes que ser muy organizado. O sea que los que han estado trabajando ahora en casa durante la pandemia, pues que lo piensen, si les gustaría trabajar así siempre. Me parece un consejo muy, muy sabio, muy interesante para la gente. Sí. Alicia, ¿y tú qué? Bueno, has dicho varias veces que eres novata, pero yo creo que tan novata no eres, pero en fin. A ver, ¿tú qué consejo darías para la gente que está dando primeros pasos en el mundo de la actuación? Pues exactamente lo mismo que ha dicho Miguel. O sea, meterte en una escuela de doblaje con profesionales en activo que estén trabajando y dando clase simultáneamente y aprender lo que se pueda de ellos. Pero es muy importante eso, que tus profesores estén también en los estudios. Para mí es fundamental, no necesariamente una sola escuela hace eso. Entonces, pues buscar una de las escuelas que lo hacen, tanto en el lugar de España en el que estés y ya está. Y es que es eso lo que puedo decir. Bueno, a ver, cuando digo novata, 5 años es muy poquito comparado con mis compañeros, por eso yo me considero un poco vamos novata. a dejar que digas novata en relación con, ¿no? O en contraste con María José y Miguel Ángel, Sí, pero vale. bueno, una trayectoria también muy meritoria la tuya. Y además un trabajo estupendo Vale, en Raya, muchas gracias. así que estamos encantados de tenerte. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que Guillermo está con muchas ganas de pedirte una frase final para darle ya el broche de oro, ¿no?, a este episodio del podcast. Sí. Como has dicho que no, bueno, como no os acordabais de frases, yo he buscado ahora rápidamente un momento como muy emotivo al final de la película, que yo no creo que desvele mucho, sencillamente es muy bonito. Lo voy a poner aquí en el chat para que nos hagas Nos hagas llorar. o simplemente para que nos ponga la voz de Sí, Raya. es impresionante. Si no Sin lloramos, presión, no sin vale. presión. Si no lloramos, no vale, ¿eh? Por favor. Ay, no, por Dios. Esto es una traición. Venga, vale. Va, Alicia puede. Vale. Entonces yo la digo y ya está, ¿no? Con la voz de Raya. Vale, pues venga, allá voy. No es cuestión de magia, sino de confianza. Por eso mismo funcionó y por eso puede funcionar ahora. Si las dos hacemos lo único que Sisu quería que hiciéramos, lo mismo que quería mi Ba. Confiar la una en la otra y resolver esto. Pero tenemos que estar unidas. Por favor. ¡Wow! Más o Bueno, menos. aplauso. Bravo. Gracias. ¡Guau! La carne de gallina, ¿eh? ¡Qué Sí, pasada! ha sido espectacular esto. ¡Qué Vale, te escalofríos! vamos a invitar a cada episodio y nos vas a decir una frase final. Porque esto no hay quien lo... Ay, qué Ha vergüenza. sido genial. Así precioso. Bueno. Pues si no la habéis visto, si no habéis visto la película y queréis oír esta misma frase, esta misma secuencia, que sepáis que Si queréis merece la ver el pena. talento de nuestros 3 invitados combinado, tenéis que ver esta película, y eso que no nos pagan comisión por decirlo, pero sí que ellos se merecen que vayáis a ver cualquier producto en el que trabajen. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Ángel, María José y Alicia por habernos acompañado hoy. Y Gracias bueno, a vosotros. tendríamos que Muchas dedicaros gracias un a episodio a vosotros. cada uno de vosotros en particular, así que esperamos que Muchas volváis en sincronía y que sigamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. La próxima. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, hoy voy a hablaros de la audiodescripción de contenidos infantiles. Antes de empezar, cabe decir que para la audiodescripción de contenidos infantiles son aplicables muchos, por no decir que todos, los principios generales de la audiodescripción. Se espera que se audiodescriba a los personajes para caracterizarlos correctamente, los movimientos que aparecen en escena, la estética del producto, por ejemplo, las formas y colores que van apareciendo,
Un truco para describir las formas que nos puedan resultar más extravagantes o complicadas en pantalla es compararlas o partir de elementos de la vida cotidiana, como son, por ejemplo, frutas, un plato, ¿no? Una caja de zapatos. Y un truco para describir colores en audiodescripción, que justamente compartió conmigo el otro día mi amigo audiodescriptor Gonzalo Iturregui, a quien mando un saludo, que también es un truco de la audiodescripción en general, es relacionar los colores con una sensación, ¿no? Puede ir especialmente bien para niños y niñas con ceguera congénita o con discapacidad visual que haya empezado a edades tempranas. Me refiero, por ejemplo, a relacionar el color naranja con la calidez, ¿no? Y decir un naranja cálido y no quedarnos solamente en el color, ya que hay personas que no tienen experiencia del color. Dicho esto, sí que es cierto que hay necesidades específicas de los niños con ceguera o baja visión y que algunos investigadores han ido recogiendo a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Puigdomènech, Matamala y Orero del año 2008 en el que se habla de la importancia de describir la gestualidad, porque los niños con discapacidad visual no siempre son conscientes de las convenciones sociales, de los gestos que hacemos al hablar y lo que pueden significar. Así que eso es una información extra que sí que puede ser relevante para un niño con discapacidad visual. También se ha hablado de la importancia de adaptar la prosodia y que sea más expresiva, a veces hablar a un ritmo más lento para facilitar la comprensión. También la empresa Ofcom de Reino Unido ha propuesto utilizar un estilo más íntimo y se ha llegado a decir, sé que esto se ha puesto a prueba en algunos experimentos, que es conveniente el uso de la primera persona en lugar del de la tercera, como para de alguna forma incluir al espectador en la trama. Hay un artículo muy interesante sobre esto que compartiré con vosotros en la cajita de información de Pilar Orero del año 2011 en el que muestra la audiodescripción que se hace de los monstruos en la película Monstruos S.A. Y como en esta sección también nos gusta citar TCGs que nos han parecido fabulosos, os voy a hablar del trabajo de 2016 realizado por Andrea Bella en la Universitat Jaume I y dirigido por José Luis Martí Ferriol sobre audiodescripción de varias películas infantiles, en concreto todas son películas Disney, y cómo esta estudiante estuvo en contacto con una informante con discapacidad visual llamada Mireia, que le fue dando su opinión sobre distintos extractos y sobre el corpus que ella compiló para el TCG. Llega a las siguientes conclusiones. En cuanto a los aristogatos, propone que se amplíe la audiodescripción disponible con una audiointroducción para completar la información sobre los personajes, porque al parecer resulta un poco complicada de seguir. Sobre Los Increíbles, nos dice que el ritmo de habla es demasiado rápido para la informante, que es una niña de 12 años, y que sería interesante sintetizar más. Yo en este sentido, ahora que ya hemos tenido el trabajo, por ejemplo, de Rocío Bernabé, ¿no?, con Pilar Orero, propondría quizás implementar algunas de las pautas de la lectura fácil para facilitar la comprensión si realmente tenemos ese problema de que hay demasiada información y que no se ha sintetizado lo suficiente. También tenemos una comparación no solo de la comprensión de dos películas, Los 101 Dálmatas y Mary Poppins, sino de el grado de disfrute, que creo que es algo indispensable en este tipo de estudios. Y nos cuenta Andrea Bella en su trabajo que la informante ha disfrutado más de Mary Poppins que de 101 Dálmatas porque la entonación es mucho más entusiasta y alegre. Ya como último apunte, les sugiero a todas las personas que nos escuchan que se animen a llevar a cabo investigación en este ámbito, que me parece apasionante, y sobre todo que estén atentos a no caer en paternalismos. He visto, por ejemplo, algunos trabajos que hablan de la forma en la que adquieren el lenguaje los niños con discapacidad visual y a veces hacen algunas afirmaciones un poco peligrosas, ¿no? Como por ejemplo decir que los niños con discapacidad visual adquieren el lenguaje por imitación de lo que oyen, como de alguna forma en el redactado insinuando que los demás niños no lo hacen. Yo creo que tendrían que ver a mi sobrina, lo he dicho alguna vez en el programa, diciendo ¡qué gran idea! Que claramente he extraído del doblaje. Es solamente un detalle, pero sí que os quería recomendar que os documentéis siempre con fuentes fiables cuando vayáis a hacer un trabajo académico. Hasta aquí llegamos hoy y nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por tu sección. Y la verdad que, chicos, hemos tenido un programa excelente. La verdad que sigo súper sorprendido de que hayamos podido contar con todas las partes, digamos, más importantes de este proyecto de doblaje. ¿Qué les pareció la entrevista? Yo aún sigo con la piel de gallina.
No, me ha encantado. Bueno, evidentemente en este caso por el cambio de voz tan alucinante que ¿No es nos ha hecho fantástico Alicia. eso? Y espontáneo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. inmediato. No, la primera vez que. A mí me pasó siempre que la primera vez que escuché a un actor de doblaje, era un actor, cambiar su voz radicalmente y poner la voz de un personaje que. O sea, aluciné por completo. Y además es que ahora estaba como muy fuera Sí, de la onda, ¿no? O sea, estábamos en otro tono absolutamente. Y en cuestión de segundos ha sido brutal, la verdad. Pues nada, bueno, aparte de que nos haya dejado sin palabras por su talento, ¿no? de actriz, yo creo que la entrevista para todos los traductores audiovisuales ha sido muy interesante. Tener con nosotros a María José y a Miguel Ángel ha sido también un regalo. La trayectoria de ¿Saben? María José también te deja Sí. sin palabras, así que. Sí, de los dos, saben muchísimo. Sí, y poder ver el proceso de principio a fin también, ¿no? De las diferentes etapas y cómo va cambiando de forma y cómo, bueno, esto es algo que tener en cuenta en los trabajos de final de grado, de final de máster o maestría, que el producto final que analizamos no es la traducción, sino que es el resultado de todos esos procesos, ¿no? De todos esos eslabones de la cadena. Y creo que aunque se han podido ver muy bien, Sí. y a ver si lo hacemos otra vez, porque a mí me ha gustado mucho. Bueno, tendremos que tener la suerte de que 3 personas importantes implicadas en otro doblaje quieran venir, ¿no? Y tengan tanta disponibilidad y tanta amabilidad como estas 3 personas. No sé si vamos a tener tanta suerte más Con lo veces. bien que los hemos tratado. Pero, bueno, si con son lo bien que ellos, los hemos sí. tratado. Si son ellos, igual tenemos suerte. Yo me quedé también con las ganas de charlar un poquito con otros protagonistas, así que eso nos hubiera llevado mucho más largo hacer el programa, pero... Sisu. Claro, sí, el personaje de Sisu, como mencionaba también Miguel Ángel, el personaje de Boone también es súper interesante, así que me parece que, bueno, en algún programita próximo podemos hacer actores y actrices de doblaje exclusivo, porque también es súper interesante. Yo, si me permitís mi mini momento de activismo, también me he quedado con las ganas de que Disney Plus ofreciera la audiodescripción, porque he pagado el acceso premium y no tiene servicios de accesibilidad incorporados. ¡Oh, Dios mío! Has pagado de Tienes que sobra. pagar otros 50 euros. Sí. Así Bueno. que nada, también me he quedado con ganas de eso, Sí, pero sí, bueno. sí. En fin, nada, supongo que existe, pero otra vez es la accesibilidad inaccesible. Yo creo que se van a ir incorporando porque, por ejemplo, en América Latina no estaba la versión española, que suele estar, y bueno, ahora todavía está en la versión paga y ya dentro de unos días va a entrar dentro del catálogo normal sin tener que pagar, así que bueno, seguramente que más adelante van a ir apareciendo el resto de las cosas. Está bien que les critiquemos un poco, que así la gente ve que no nos han dado comisión por este episodio. Bueno, muy bien. Y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com, donde pueden escuchar episodios como el de Patrick Salvascoa, el primer episodio que ya superó las 1000 descargas. Que nadie ha escuchado, ¿no? No le des más Pobre difusión a Patrick, Patrick, por se lo va a favor, creer también. más de todavía. No, mentira. Bueno, y también estamos en YouTube, si quieren ir a buscarnos ahí, y a nosotros 3 nos encuentran en las redes sociales, en Instagram, a los 3, en LinkedIn, en Twitter. Ya la convencimos. Por insistencia de Ya la Damián convencimos a mí. Blanca, así que también la pueden, vayan a seguirla a Instagram. Encantada de hablar con todos. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.